Hola Buenas, Dani, ¿qué haces? ¿cómo ¿Cómo te va? va? Bueno, costó. Hoy sí, hoy Instagram tenía ganas de hacernos esperar un rato. Sí, en Argentina la cosa está bastante complicada con el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí, muchas tormentas, mucha lluvia. Ah, entonces imagino que también tendrá que ver eso, que por ahí está todo medio atrasado. Las Sí, conexiones se ponen lentas. sí. Bueno, Así que bueno. Bueno, ¿qué tal? bien, acá andamos. Hoy con nuestra tercer charla. Eh, Nada, un poco pensando en el rol del diseñador, ¿no? Yendo al tema. Pues se nos atrasó como 20 minutos. Yendo un poco al tema, ¿no? Del rol del diseñador. Yo creo que pensando en esto de qué espacio cumplimos dentro de un equipo de marketing, que a veces es un equipo de marketing, a veces es un equipo de comunicación, Ujú. a veces es dentro de un departamento creativo, en una empresa, en un estudio, en una agencia, en una consultora, pero pongámosle marketing. Eh, a ver, yo siempre destaco tres roles del diseñador, ¿no? El diseñador como junior, el diseñador como semi-senior y el diseñador como senior. Sí, sí, Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué roles cumple un junior, un semi-senior, un senior? Y es bastante simple. Es bastante simple desde la nomenclatura de roles. No es bastante sí, simple desde el entendimiento del equipo. ¿Por qué? Un junior acata órdenes. Entonces, un junior es una persona que ejecuta, produce. O sea, sí, una figura operativa, sí, resuelve produciendo y ya, claro. y no opina. Sí, sí, Un semi-senior ya es una persona que ya gana espacio dentro de la empresa y ya tiene una voz y un voto, pero su mayor rol es la de ejecutar. Y sí, después, obviamente, el senior ya es un diseñador mucho más experimentado que no solo ejecuta, sino muchas veces está en las mesas de creación, sí. de proyección, de gestión en muchos casos, de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Sí, de algún Que modo ya esa figura es es más cercana al decisor, ¿no? O sea, una cadena tal dentro de un cual, o proyecto. sea, Tiene voz en capítulo. en muchos casos es el Claro. decisor, pero, pero sí, en general es como que se sienta en la mesa chica muchas veces. Ahora bien, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra profesión es que nosotros trabajamos más que con lo tangible, con lo intangible, ¿no? Y al trabajar con lo intangible, nuestro rol muchas veces entra dentro de un ecosistema de eh, puntos grises o áreas grises. Eh, porque pasa, no sé si te ha pasado, que después de muchos años de trabajar en esto y de ya ser un senior, de aún así muchas veces tenés en las áreas de marketing gente que no tiene idea del marketing, eh, que tiene una sensación de lo que es el marketing y hace aclaraciones o da directivas, que muchas veces, directivas no me refiero sobre cosas importantes, sobre cosas mínimas, que por ahí es más lo que entorpece en la coyuntura que lo que agiliza, porque muchas veces se pone en tela de juicio el trabajo nuestro. Sí, sí, claro.
Claro, eso es una cosa que pasa muy seguido, en el hecho que, por ejemplo, o sea, a mí me pasa ahora con un cliente en que justamente eh, hubo, digamos, un antes y un después de la entrada, digamos, de mi equipo de trabajo con la gente que trabajaba antes, justamente dando todo el soporte desde la parte, desde el punto de vista del diseño y de la comunicación, donde, digamos, empezamos a hacer notar cuánto la figura del diseñador tiene injerencia en aspectos que van mucho más allá del puramente estético. Que es una parte, como vos decías, ¿no? Trabajamos en una zona medio gris, por lo cual a veces es muy difícil eh, que nos venga reconocido a priori un rol o una participación en ciertos procesos. Digamos que eso lo tenemos que hacer notar nosotros con el desarrollo de estrategias de comunicación sostenidas y fundamentadas por algo que va mucho más allá de una cuestión estética. Este, un poco lo que pasa con lo que es, bueno, la gestión del diseño tiene que ver con eso, ¿no? Justamente, esta cosa de empezar a definir o empezar a hacer notar cuál es la participación del diseñador al interno de un proceso creativo, un proceso de comunicación, un mecanismo de marketing. Es que dentro de la gestión de diseño, una de las cosas más importantes son los roles. O sea, si vos no tenés los roles bien definidos, es muy complejo, Sí, porque el decisor termina no siendo decisor. El mando medio termina no siendo mando medio. Y vos terminás ejecutando. O sea, ¿qué es lo que pasa muchas veces en equipos que no están bien formados? sí, Cuando por ahí lo interesante es poder generar un ánimo societatis por parte de todos, ¿no? En donde los roles queden bien definidos. Eh, y después, algo que hablamos siempre, Lucas, en cada charla, en cada taller que damos, y tiene que ver con la empatía. que es La fundamental. empatía también Sí, está ligada a los roles dentro de una agencia de publicidad, de una agencia de totalmente. marketing, De o marketing, un sí. equipo de marketing. Mirá, me pasó hace muchos años, yo había entrado a trabajar a una empresa muy grande, en donde había todo un equipo de gente de muchos años, estamos hablando de gente de 55 a 60 años de Ujú, edad, sí, y habían incorporado una cantidad de máquinas increíbles, o sea, habían invertido millones de dólares en equipos, equipos muy complejos, no eran equipos de un diseño tradicional, eran para cosas muy, muy puntuales. Y, y el que sería, el que fue mi jefe, me acuerdo que me contrata y me dice, mirá, toda esta gente con la que vas a trabajar me odia. Eh, y solamente hay una persona que es mi derecha. Después los demás me odian porque ellos consideran que toda la tecnología que invertimos es para echarlos. Eh, ajá. y se sienten perseguidos y cuando vos entres, muy probablemente no te vean con buena cara. Porque como vos manejás todo esto, eh, te van a ver como el que le querés sacar el trabajo. Bueno, lo interesante es que cuando entré, eh, me sumé al equipo, estaban como muy bien marcadas las aguas, o sea, Ujú, había sí. toda una nube negra que eran los empleados y una nube gris que era el empleado y el jefe. Eh, o sea, el empleado mano derecha. Cuando entré, obviamente me miraron con muy mala cara, todos, menos el jefe y el empleado obsecuente. Eh, Ya estaban avisados. ¿Qué hice? Porque acá es importante el tema del rol.
El rol del diseñador no es solamente que diseñes bien Exacto. o que acates las directivas bien. En este caso, lo que hice fue, creo que lo que haría cualquier persona con dos dedos de frente, que fue sentarme con cada uno enfrente a los equipos e ir capacitándolos día a día a cada uno. Que logré que todo el equipo trabaje como corresponde, que todos los que eran viejos en ese entonces, que Sí. hoy son medios pares míos ya, pero en ese entonces que eran gente grande, que todos esas personas se puedan haber capacitado en forma subliminal y puedan manejar sistemas complejos como el que teníamos que manejar. ¿Cuál fue el resultado? El proyecto empezó a funcionar muy bien, echaron a mi jefe y Ha funcionado al contrario. funcionó Este, otra vez. Pero, a ver, o sea, eh, vos te ese, integraste justamente en esa cadena, o sea, no sustituiste un eslabón, sino que te convertiste en parte de él, o sea, haciendo que funcione toda la cadena en un modo es quizás más que productivo. no sirven los equipos, por lo menos no en estos tiempos modernos, ¿no? En los tiempos que, no sé si modernos, pero los tiempos que nos tocan vivir. Sí, Ya no funcionan los equipos en donde tenés un tipo con un látigo y no, 20 esclavos. No pasa por ahí. Hoy los equipos son mucho más horizontales, pero horizontales manteniendo los roles, pero trabajando con empatía. sí, y Eh, digamos que hay un concepto quizás, se me ocurre ahora una palabra, un poco más deportivo, o sea, ¿no? Un poco de deporte de equipo, o sea, que es los totalmente, jugadores en la cancha, en los jugadores en la cancha cada uno ocupa su lugar, pero todos son parte de un equipo, cada uno tiene una función, pero juegan todos juntos. totalmente. Es que, a ver, el concepto de, por ejemplo, yo trabajo en una empresa en donde al equipo le pusimos team y es tan simple como eso. Sí, O sea, porque realmente es un equipo. Eh, a ver, y con esto no es para jactarme que porque entré yo, o sea, se dio, fue algo natural. Si vos tenés gente valiosas, tenés gente que es muy valiosa en sí, equipos, tenés que aprovecharlas. No sé, yo creo que es hiper importante. Otro tema con respecto a eso es los roles y los equipos en trabajos remotos. Que eso es algo que hoy está muy muy en boga. en, sí, no es un término muy moderno en boga, No, pero no, eso hoy seguramente no. es como que está muy presente. ¿Por Sí, qué? Porque muchísimos estudios, agencias, eh, incluso departamentos de marketing de diferentes empresas, están trabajando en forma remota. Y, y un tema fundamental en eso, y que seguramente vos me acompañarás, tiene que ver con los briefs de trabajo. sí, Los briefs de sí. trabajo, los que no son diseñadores, e incluso muchos diseñadores, no entienden bien cómo trabajarlos en forma remota. ¿Y a qué voy con esto? Vos en forma remota tenés una gran diferencia con respecto a lo que es el trabajo en un mismo recinto, Sí, ¿no? Porque en un mismo recinto vos a Juan, a Alberta, a Pedro, vos le decís, mirá, necesito esto, esto y esto. Te hace una pregunta, le respondes. Cuando vos trabajás en forma remota,
vos esa pregunta, es tiempo. Es esa repregunta que te hace Sí, el diseñador, es tiempo. Entonces, una de las cosas que es importante trabajar en un departamento de marketing de una empresa en forma remota es la profundidad y la completitud de los briefs. sí, Eso es algo que se trabaja poco o se adiestra poco a la gente. Eh, Porque es fundamental que un brief de laburo, perdón, de trabajo, sea lo más completo posible. O claro. sea, lo que tal vez son cosas superficiales o innecesarias para uno que tiene la necesidad de una pieza de comunicación, para el diseñador es fundamental. Qué sé yo, me ha pasado infinidad de veces que me mandan un brief de pedido de trabajo en donde me dicen, Dani, necesito que me diseñes esta gráfica para comunicar tal cosa. Yo te hago cri, 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 como Sí, los grillos, sí, digamos y que es información demasiado minimal, ¿no? Una cosa que queda demasiado en lo mínimo indispensable que no resuelve nada. claro, Como, porque a partir de ahí viene todo lo demás. Va un medio, va en papel, va en banners digitales, o sea, la gráfica, el arte que necesitas, ¿dónde se aplica? ¿Qué características tiene? ¿Cuántos colores? O sea, a mí me pasa que trabajo para empresas que tienen obviamente sus colores especiales y yo muchas veces tengo que resolver cosas en donde no tengo idea si lo quieren a 4 colores, a 5 colores, y no es lo mismo, no, porque el original es diferente. Eh, Obviamente, ¿qué pasa después? Pues lo haces, se lo mandás y te dicen, no, pero mirá, no era para sí, claro, imprimir digital, era porque, para offset. Después te llama, te llama el de la imprenta, te llama claro, el... porque queda demasiada decisión un poco librada al azar, ¿no? Cuando falta información que no parece fundamental, pero cuando empezás a desarrollar el trabajo, lo es absolutamente. Porque estamos acostumbrados, creo, también a un contacto directo con la gente. O sea, el contacto remoto, el trabajar en modo remoto, ha hecho también que tengamos que cambiar ese modo de trabajar y creo que la mayor parte de nosotros, no habiendo iniciado en nuestra experiencia de trabajo, sí, nuestra profesión en modo remoto, hay mucha información que nos queda siempre en el camino. Nos damos cuenta cuando agarramos ese brief, como decís vos, y nos falta un montón de información, porque no dábamos por descontado que después me lo decís cuando nos vemos. En una época pasaba Sí, tal así, cual. levantabas la cabeza, lo tenías enfrente y preguntabas, che, ¿cómo era esto? Tal cual. Eh, a ver, eso era lo positivo, o es lo positivo muchas veces de trabajar en un mismo recinto, ¿no? Porque Sí, te aliviana o te achica esos sprints que tenés de tiempo que en muchos casos molestan o dificultan o retrasan el trabajo. Eh, pero bueno, es interesante también tenerlo en cuenta, porque hoy el trabajo remoto está muy en la palestra, ¿no? Está muy puesto sobre la mesa y, no sé, yo creo que el gran es, porcentaje de nuestros amigos, Lucas, trabajan en forma remota ya. sí, sí, de hecho yo con tanta gente con la cual trabajo en remoto, y gente con la que me veo 2 veces por año, Mm, sí las veo. claro, Y creo que la parte positiva del trabajo en remoto es que justamente estamos aprendiendo de los dos lados a afinar este tipo de procedimientos, a ser más precisos, más claros,
más exhaustivos. El brief no te llega más con una media hoja 4, sino que por ahí tenés 4 o 5 hojas para leer, por ahí más, donde tenés muchísima información, muchísimo benchmark, muchísimas referencias, o sea, empiezan a hacerse más ricos los briefs. O sea, es una cosa que se va notando de a poco, que eso se va haciendo mucho más, o sea, vos necesitas preguntar menos porque te llega más información. O sea, porque, Sí, también la que está pasando hoy es que el diseñador está dejando de ser, por lo menos nosotros que tenemos una formación gráfica, ¿no? Que el diseñador está dejando de ser un diseñador monosoporte. sí, O sea, hoy vos como diseñador trabajás no solamente en papel, sino, no sé, corpóreo, digital, web, audiovisual. O sea, hoy empezás a ocupar diferentes roles. Por eso también esto que hablamos siempre con vos del diseño estratégico, ¿no? Que hoy el diseño ya está dejando de ser meramente o gráfico e industrial o textil o de imagen y sonido, sino sí, el diseño empieza a ser mucho más holístico. ¿Mm? Eh, sí, Creo que eso sin es ningún algo... lugar a dudas. A mí me eh, pasa un poco, es justamente eso que decías de cómo se lleva a cabo, se enfrenta a un trabajo cuando uno empieza, es una de las primeras cosas, yo por ejemplo, bueno, acá, también aparte de nuestros workshops online y las cosas que estamos haciendo con vos, vos sabés que yo acá también doy clases también en una escuela, en un instituto, y una de las primeras cosas que digo es eso, o sea, uno no puede empezar un trabajo sin saber para qué va a ser ese trabajo, o sea, dónde va a llegar porque es la primera, que es casi una condición básica, ¿no? Decir, porque hoy, en una época vos sabías que el trabajo estaba impreso, basta. En un libro, en una revista, en un diario, lo que sea, el trabajo se imprimía. Por lo cual el concepto del trabajo era otro, era distinto. En cambio ahora vos sabés que una parte de ese trabajo va a ir impresa, otra parte va a ir online a través de las redes sociales, otra parte quedará fija en un sitio, otra parte durará 15 segundos en un TikTok, por lo cual en realidad nuestro trabajo se ha hecho mucho más complejo y, como decís bueno, vos, holístico pero porque tenemos que interactuar con un montón de justamente, figuras. justamente en ese punto es uno de los grandes detalles con respecto a los briefs de trabajo, porque al no especificar muchas veces eso, el gran problema que tenés es que te piden algo para que salga en redes sociales Sí, y vos no lo tenías muy presente y vos lo diseñás hermoso y en redes sí. sociales no se lee nada. O sea, ¿por qué? Porque pusiste una tipografía minimalista que está buenísima, pero funciona en un afiche, no funciona en redes sociales. En eso te Y hago otro ejemplo. Al contrario, la gente que empezó a trabajar, a estudiar con el digital, y hoy por hoy me pasa muy seguido ver en la calle afiches que no los lee nadie, claro, porque en realidad están pensados inconscientemente, pensados para ser vistos en la pantalla del teléfono o en la compu, donde en realidad la distancia y el tiempo de lectura es otro. En la calle ves carteles que cuando estás en el auto decís, bueno, o lo leo o me choco. Entonces, totalmente, sí, 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 totalmente. Eh, a ver, con respecto a eso también, o sea, la que pasa es que, a ver, en muchos casos se me hizo una laguna de lo que te iba a decir, pero con respecto a la tipografía es un tema. Ahí volvió. Eh, que muchas veces se plantean textos que son larguísimos. O sea, sí, a veces sí. no se entiende que la comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser efectiva la cantidad de información que se transmite. Y muchas Claro. veces te piden en comunicaciones digitales una cantidad de texto que no entran nunca en un cuadrado de 1080 por 1080.
Yendo, a ver, estamos yendo a cosas finitas, ¿no? Y nos fuimos un poco del tema, un poco del tema, pero bueno, del, del rol del diseñador, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque forma parte un poco de la diaria, ¿no? De la sí. rutina de cualquier departamento de marketing. Eh, hay, hay otro tema que también creo que es importante y tengo una anécdota al respecto y es el diseñador como junior toda la vida o el diseñador como disruptor, ¿no? Eh, Sí, porque, a ver, uno si quiere como diseñador en un equipo puede ser junior toda la vida. Va a depender mucho de la ambición que uno tenga de crecer y lo propositivo que uno sea. exacto. Sí. Porque eso pasa muchas veces. Eh, Qué sé yo, me pasó hace miles de años, trabajando en un estudio de diseño muy importante de la Argentina, con filiales en Estados Unidos. eh, que era el estudio al cual todos querían ir a trabajar porque tenía como una estética Ujú. particular. Y me acuerdo que en mis primeros pasos en el estudio, no voy a dar el nombre por razones obvias, pero más allá de que tengo buena conexión con la gente del estudio. Pero me pasaba que teníamos una cantidad de libros de diseño que te debe haber pasado, una cantidad de libros de diseño increíble Sí, y que cuando había un proyecto nuevo te decían, a ver, hojeemos tal y tal y tal libro. sí. Y eso era terrible, porque, o sea, es tirar por la borda cualquier rol de disrupción y de creación que puede llegar a tener un diseñador dentro de un equipo, ¿no? Y bueno, claro, eso es una tarea que nos toca. A mí me pasó esta semana en una reunión con un cliente, porque justamente estamos ahora empezando la comunicación para un evento que están organizando y presentamos una serie de propuestas, incluso muchas de ellas eran propuestas, digamos, del tipo interactivas, cosas para hacer durante el evento con el teléfono, con qué sé yo. O sea, había una serie también de incorporación tecnológica que era muy interesante. Eh, y vos te ves del otro lado que la persona te dice, ah, muy lindo, me encantó esa idea, pero ¿sabes qué pasa? En este tipo de cosas no se hace. Entonces, es un poco lo que me decís vos con los libros, ¿no? O sea, justamente buscar a ver qué se hizo, qué hacen los demás, cómo lo resolvieron otros, para seguir un poco ese camino. Y a veces justamente nuestro trabajo, o no es a veces nuestro trabajo en este mundo moderno, en este contexto moderno que actual, creo que justamente es ese, o sea, justamente es el resolver el problema, pero también crear oportunidades de ser disruptivos, de cambiar las cosas, de generar una curva, ¿no? De dar vuelta a la esquina, no seguir por la calle Bueno, derechito. con respecto a eso, hay una historia muy linda que me la contó Pablo Fontana hace varios años atrás. Y lo nombro con nombre y apellido porque creo que es una linda historia y es inspiradora para el cambio, ¿no? Eh, que en su momento Rubén Fontana estaba haciendo la revista tipográfica, que es el hito del diseño para diseñadores en la Argentina. Ujú. Fue la revista de consulta teórica por parte de muchos de los que estudiamos diseño en ese momento. Sí. Yo creo que fue la mejor pieza de diseño que se diseñó en la Argentina para diseñadores, sin lugar a dudas. Y me contaba que ellos tenían su editorial, su estudio de diseño, eh, y, y nada, en un momento dado venían haciendo la revista tipográfica y llegaron a un momento de crisis. O sea, como que no les gustaba lo que estaban viendo
o más que no les gustaban, querían un cambio importante Sí. para no quedarse siempre en la monotonía de lo que estaban haciendo. Y me cuenta Pablo que un día Rubén alquiló una casa quinta, una finca, alejado de la ciudad, y llevó al equipo de diseño, pero llevó a los cadetes, a las secretarias, o sea, a los vendedores, llevó a todos a la quinta. Fue un fin de semana en donde hicieron una comida, pasaron el día, y lo que armó fue equipos totalmente intercalados, azarosos, no un equipo en donde estén solo los diseñadores, en donde Ajá. empezaron a generar una especie de brainstorming eh, para poder generar un cambio disruptivo en la revista. Ujú. Y, Sí. y fue Empezaron a lo que hacer. pasó, o sea, hay un antes y un después de un número al otro, ¿no? Y ahí es donde está la importancia del rol del diseñador como Sí. estratega, de poder ver el cambio sin cambiarlo, o sea, sin saber cuál va a ser el cambio, pero ver el cambio Claro, y, claro. y reunir al equipo y tratar de mirar desde lugares totalmente diferentes. Sí. Que eso es algo que por estos días me pasa con un cliente importante que tengo, que, que se están generando esos espacios. Obviamente es un equipo como otros tantos que tengo, que trabajamos en forma remota, pero de vez en cuando hacemos este tipo de reuniones, que son talleres, en donde generamos una disrupción, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que el rol del diseñador es importante como disruptor, ¿no? Sí. Que no sea solo un Un ejecutor de cosas. esteta. Sí, sí, Claro, sí. Me parece un óptimo concepto para cerrar la charla de hoy. Justamente eso, ¿no? O sea, el diseñador como disruptor, el diseñador como generador de cambios o de oportunidades de cambio. Eso me sí. parece que es, digamos, un modo de resumir. Es cierto que nos fuimos un poco por las ramas hoy, pero al fin creo que el concepto central es justamente ese. O Sí, sea, pero el hablar bueno, justamente siempre de esa hablamos, figura. siempre hablando dentro del rol, Sí, ¿no? Que es lo, sí, sí, lo sí, sí, sí. importante. Así Así que que, bueno, bueno, Lucas, un placer igualmente y seguimos con las charlas. nos veremos en el próximo. Un Dale, abrazo. abrazo. Chao, Chau, Dani. Chao, chau. chao, 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 chao.